Antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, quiero invitarles a que junto conmigo inclinen sus rostros para pedir la bendición del Señor en el estudio de su santa palabra. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos has revelado claramente tu camino de salvación en el santuario. Sabemos, Señor, que no podemos entender el santuario sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Y por eso en esta noche pedimos al estudiar que vengas a nosotros por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender las maravillas de la salvación y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a estas maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En esta noche quisiera repasar brevemente lo que estudiamos anoche en nuestro tema. Hasta ahora hemos cubierto 3 aspectos del santuario. Hemos hablado del orden del santuario, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Anoche hablamos en cuanto al año de agricultura judío. Y luego ayer también hablamos en cuanto a las fiestas o los festivales o las celebraciones solemnes de la nación judía. Ahora, en esta noche queremos hablar del éxodo del pueblo de Israel tal cual se encuentra esbozado en el santuario. Pero antes de hacerlo, quiero repasar en nuestras mentes, yo creo que cuando terminemos esta semana, en nuestras mentes va a estar bien claro el orden del santuario. Recuerden que la puerta de entrada al atrio se quedaba en qué dirección del compás, en el oriente. ¿Cuál era el primer mueble que se encontraba en el lugar, en el atrio? El altar del sacrificio. Luego, ¿qué mueble se encontraba? La fuente o el lavacro. Luego entraba uno en la tienda de reunión y encontraba al lado izquierdo, al sur, ¿qué mueble? El candelero, muy bien. Luego miraba uno al lado derecho y ¿qué mueble conseguía? La mesa con los panes de la proposición, y abajo de la mesa había una repisa. ¿Y qué se encontraba sobre la repisa? Vino, muy bien. Luego miraba uno al frente y ¿qué mueble encontraba? ¿El altar de qué? El altar de oro o el altar de incienso, a donde se ofrecía incienso agradable a Jehová. Luego, detrás de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, encontramos en el lugar santísimo ¿cuántos muebles? Un solo mueble. Y dentro del mueble se encontraba ¿qué? La ley de Jehová. ¿Qué más? La vara de Aarón. ¿Y qué más? El pote de maná con el cual Dios había alimentado a Israel durante el periodo de 40 años que pasaron en el desierto. Ahora, anoche hablamos del año de agricultura judío. Y vamos a repasar el año de agricultura judío para que podamos entender el paralelo. Tenemos en primer lugar el otoño. ¿Qué pasaba en el otoño? Caía poca lluvia. ¿Caía poca lluvia en el otoño? No, llovía mucho. ¿Y qué pasaba con la tierra? La tierra se ablandaba. ¿Y por qué era importante que se ablandara la tierra? Para que fuera fácil, ¿qué? Sembrar la semilla. Después de sembrar la semilla germinaba y crecía y cosechaban en el invierno, ¿no? Ah, no, así no era. ¿Cómo era entonces? Una vez que se sembraba la semilla, ¿qué clase de semillas se sembraban? Habían 2. La cebada y ¿qué? Ah, ustedes son buenos alumnos. La cebada y el trigo. ¿Qué sucedía con las semillas de cebada y el trigo durante el invierno? Dormían. ¿Por qué dormían? Porque el invierno era ¿qué? Oscuro y frío. Pero ustedes notan que el frío y la oscuridad del invierno eran rotos, ¿por qué? Por el sol de la primavera, exactamente, de la primavera. Y empezaba a llover en la primavera. ¿Y qué pasaba con las semillas que se habían sembrado en la primavera? Germinaban, morían
¿Y qué? Y germinaban. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuál festival del cual hablamos anoche celebra la siembra de la semilla en la tierra y el tiempo cuando empieza a levantarse el sol para que empiece a germinar la semilla? Recuerden, hablamos de un festival que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que Cristo lo observó, según San Juan el capítulo 10, que marcaba el comienzo de los días más largos, cuando ya iba a haber más luz y las semillas iban a empezar a germinar. ¿Cuál festival era ese? El festival de las ¿qué? De las luces. ¿Ven cómo la fiesta sigue el orden del año de agricultura? La fiesta de las luces también se conocía como la fiesta de ¿qué? De dedicación. ¿Por qué se conocía como la fiesta de dedicación? Porque conmemoraba la dedicación del altar del sacrificio que fue desacrado por Antíoco Epífanes en el año 167 al 164, cuando colocó qué animal sobre el altar. Así que este festival celebra dos cosas: la dedicación del altar del sacrificio. Note que no se sacrifica nada, es la dedicación del altar, el ungimiento del altar. Y también es el festival de las luces, porque empiezan los días a alargarse desde ese tiempo y las semillas empiezan a ¿qué? Empiezan a germinar debajo de la tierra. Ahora, después del largo invierno venía la primavera. ¿Y qué pasaba con las semillas de trigo y las semillas de cebada? La semilla de cebada germinaba primero y crecía más rápido. La de trigo germinaba más despacio y la cosecha era más tardía. Pero en la primavera, el primer festival que se celebraba era ¿cuál festival? La Pascua. Y recuerdan que leímos de Juan el capítulo 12 anoche, que ¿qué pasaba en la Pascua? ¿Qué representaba la Pascua? ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo. Y decía en Juan 12 que si la semilla no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, no puede germinar y producir ¿qué? Y producir fruto. Y eso representaba la muerte y la ¿qué? Y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué conmemoraba la Pascua entonces? Conmemoraba la muerte de Cristo. ¿Y cuándo era la Pascua? ¿En qué tiempo del año? En la primavera. Noten que en la primavera la semilla de cebada que había germinado crece y se prepara para la cosecha, y la semilla de trigo muere y empieza a germinar para una cosecha que se va a hacer mucho más tarde, en realidad 50 días después del Festival de las Primicias. Ahora, ¿qué mueble en el santuario coordina con la Pascua? ¿Dónde mataban al animal que simboliza a Cristo? Lo mataban en el altar del sacrificio. Ahora, ¿cuál era el siguiente festival? La Pascua, y luego ¿qué? El festival del pan sin levadura, que dicho sea de paso, el 14 de Nisan era cuando se celebraba la Pascua. El 15 de Nisan era un día solemne de reposo. ¿Qué día reposó Jesucristo, el pan de vida, en el sepulcro? El sábado. Fíjense qué interesante. Y luego empezaba el festival del pan sin levadura, o de los ácimos, en el día 15, y luego el día 16, que era el tercer día después del 14, 15 y 16, ¿qué festival se celebraba? El festival de las ¿qué? De las primicias. Cuando se tomaba una gavilla de ¿qué? De los primeros frutos de cebada, y se mecía delante de ¿quién? Se mecía en la presencia del Señor como símbolo de la cosecha grande que estaba próxima a venir. O sea, la cosecha de los primeros frutos de cebada era un indicio de que iba a haber una cosecha gigantesca que venía en el futuro, que venía en el día del Pentecostés. Ahora, ¿qué representaba el mecer la gavilla? ¿Cuál mueble del santuario cuadra con la gavilla? Después del altar del sacrificio y la Pascua, ¿qué mueble tenemos? Tenemos el lavacro. ¿No es cierto? ¿Y qué representa el lavacro? El lavacro representa el bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo?
Viene la muerte, pero viene también, ¿qué cosa? La resurrección. Brota la semilla, la simiente. Por eso, la simiente que brota y produce los primeros frutos de cebada que se mecían ante el Señor es simbólico de la fuente que se encuentra en el santuario y se realiza también en la primavera. ¿Cuál es el siguiente festival, según estudiamos? El festival del Pentecostés. ¿Y cuándo se realizaba el Pentecostés? ¿En qué estación del año? En la primavera, tarde en la primavera, ¿verdad? Más o menos en nuestro mes de mayo, a fines del mes de mayo, que todavía es la primavera. Y en el día de Pentecostés, ¿qué era lo que se cosechaba? Fíjense qué interesante, cómo la agricultura sigue el orden preciso del santuario. ¿Se cosechaba qué cosa? El trigo. Cuando Cristo entró al santuario, después de morir y resucitar, cuando Jesús entró, ¿qué sucedió 50 días después que meció la gavilla ante el Señor? Hubo una gran cosecha cuando Cristo entró al lugar santo del santuario, donde está caminando, según Apocalipsis 1, ¿dónde está caminando Jesús cuando asciende al cielo? Entre los candeleros. Está en el lugar santo. Fíjense cómo sigue el orden. El altar muere. En el lavacro resucita. En el año de agricultura, la semilla muere en la primavera, germina y produce los primeros frutos, que representa la resurrección de Cristo y los que resucitaron con Él, en el festival de las primicias. Descansa en el sepulcro cuando comienza la fiesta de los ácimos, el 15 de Nisan, cuando era un día de solemne reposo. Y luego entonces en el Pentecostés, cuando Cristo está en el cielo, ¿qué cae a la tierra? Grandes lenguas de ¿qué? De fuego. ¿Por qué caen lenguas de fuego? Porque Cristo ha comenzado su ministerio ¿dónde? En el lugar santo del santuario celestial, en medio de los candeleros. Qué interesante. Y luego, eso marca las fiestas de la primavera. ¿Qué se cosechaba en el día del Pentecostés? Se cosechaba la gran cosecha de trigo. ¿Qué se cosechó en el día del Pentecostés después que Cristo inauguró su ministerio en el cielo? Se cosecharon miles de almas, gavillas vivas para el reino de los cielos. Y luego entonces venía un verano ¿qué? Seco, infértil, donde era caliente, exorbitantemente caliente. Y durante el verano, ¿cuántos festivales habían? Ninguno. Todos los festivales eran primaverales y otoñales. Interesante. ¿Y qué festivales había en el otoño? ¿Cuántos festivales? Habían 3. El primer festival era cuando se tocaban ¿qué? Las trompetas. ¿Por qué tocaban las trompetas? Porque estaban anunciando ¿qué cosa? El día de expiación. ¿Y qué se hacía el día de expiación? En el día de expiación era un día de juicio, cuando se separaban ¿qué? Los buenos de los malos. La mies de las uvas. ¿Ven cómo cuadra con el año de agricultura? Lo que pasa en el santuario, en el día de expiación, es precisamente lo que sucede en el año de agricultura. Porque en el año de agricultura se cosechan las aceitunas y se cosechan, o las olivas, y se cosechan las uvas, que representan a los buenos y a los malos, y en el día de expiación se separaban a los buenos de los malos. Y el anuncio de la cosecha, o el anuncio del día de la expiación, era hecho al tocar las trompetas por 10 días antes del día de la expiación, y luego tocaban las trompetas el día de expiación, que era el día 10 del mes de Tishri. Y luego, ¿qué festival venía después de que se había hecho la separación entre buenos y malos, entre justos e injustos, entre las uvas y las aceitunas? ¿Qué venía? ¿Qué era el último festival? Y le daban gracias al Señor por las bendiciones que Él les había concedido. Ahora vamos a encontrar, al estudiar el asunto del Éxodo, muy interesante, de que el Festival de Tabernáculos se celebra finalmente, la iglesia lo celebrará junto con Cristo en el reino celestial, después que Él haya separado a los buenos de los malos en su segunda venida. Entonces Él llevará
las gavillas vivas, la mies, se la llevará para estar con él 1000 años. Los tabernáculos eran viviendas provisionales, ¿no es verdad? Las hacían de ramas. Dice la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes que las colinas que rodeaban a Jerusalén parecían un bosque, porque la gente venía y hacía carpas de puras ramas de diferentes clases de árboles. Eran viviendas donde ellos iban provisionalmente y luego volvían a su hogar regular. De la misma manera, los hijos de Dios que serán cosechados como mies serán llevados ¿a dónde? Serán llevados al cielo y habitarán allá para siempre, ¿no? Ese será su hogar, ¿qué? Provisional. Y después de los 1000, ¿y qué pasa en la tierra durante los 1000 años con los impíos? ¿Quedan qué? Quedan muertos. Y luego después del milenio, ¿qué hace Cristo? Nos vuelve a traer a nuestro hogar permanente, pero embellecido y perfeccionado por su poder. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el año de agricultura judío sigue exactamente el orden del santuario? Y los festivales judíos siguen también el exacto orden del santuario y del año de agricultura. Festivales primaverales, festivales otoñales. Cosecha primaveral, cosecha otoñal. La semilla germina en la primavera, produce fruto tarde en la primavera. De la misma manera, Cristo muere en el altar, resucita en el lavacro, entra en el lugar santo para su obra y cosecha en el juicio en el lugar santísimo. O sea que el santuario es una ilustración del plan de salvación. Pero en esta noche nosotros queremos hablar en cuanto a el éxodo de Israel y el santuario. El éxodo de Israel y el santuario. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Salmo 105. Salmo 105. Y vamos a notar algo interesante aquí en el Salmo 105. Si yo les preguntara a ustedes cuándo empezó el éxodo de Israel, ¿qué me contestarían? ¿Cuándo empezó el éxodo del pueblo de Israel? Cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Eso no es cuando comenzó. El éxodo de Israel comienza en tiempos de Abraham. Ahí comienza. Porque es con Abraham que se siembra, ¿qué cosa? La simiente de una gran nación que va a surgir. Vamos a anotar Salmo 105 y vamos a empezar en el versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó ¿con quién? ¿Con quién se estableció el pacto? Con Abraham. ¿Y establecióla a quién? A Jacob por decreto, a Isaac, perdón, y de juramento a Isaac. Y versículo 10, y establecióla a Jacob por decreto, y luego dice ¿a quién? A Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. ¿Cuándo se sembró la semilla de la grande nación que iba a surgir, la nación de Israel? ¿Cuándo se sembró? Cuando Dios llamó ¿a quién? A Abraham. ¿Y quién era esa simiente o esa semilla que iba a producir una tremenda cosecha, una tremenda nación más adelante? Vamos a anotarlo en Génesis, el capítulo 22. ¿Quién era esa semilla? ¿Cuándo se sembraba la semilla? ¿Cuándo se sembraba la semilla? ¿En qué época del año? En el otoño. Muy bien. Así que ahora estamos en el otoño, en el año de agricultura. No hemos llegado, no hemos entrado al santuario todavía. Noten lo que dice en el libro de Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Noten lo que dice aquí, hablando en cuanto a la ocasión cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Noten Génesis 22 y vamos a leer el versículo, a ver aquí, 18.
Génesis 22:18. ¿Qué dice aquí? ¿En tu qué? En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cómo se le llama al hijo de Abraham? Se llama Isaac, pero ¿cómo se le nombra aquí? Se le dice ¿qué? Simiente. ¿Y qué es una simiente? Es una semilla. Noten también lo que dice en Génesis el capítulo 12. Génesis el capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y según acabamos de leer, ¿quién era el que iba a traer la bendición sobre todas las naciones de la tierra? En la simiente. ¿Y quién era la simiente literal en el Antiguo Testamento donde se comenzó el pueblo de Israel? Isaac, la simiente de Abraham. Ahora, ustedes recuerdan que el siguiente festival, o sea que la semilla de la nación de Israel es sembrada con el llamado de Abraham, y cuando Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac es la simiente, según acabamos de leer, la simiente que se siembra. Y dicho sea de paso, Abraham fue llamado por Dios aproximadamente en el año 1850, aproximadamente antes de Jesucristo. El Éxodo es en el año 1445. Hay que recordar ese dato. Ahora, un detalle más que necesitamos reconocer al hablar de este asunto, y es que el altar, después que se sembró la semilla, se dedicó el altar donde se iban a hacer los sacrificios. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Qué festival recuerda eso, dicho sea de paso? La dedicación del altar, ¿cuál festival es? El Festival de las Luces, se dedicaba el altar. Ahora, noten lo que dice Génesis 22. Vamos paso a paso, vamos empezamos con la siembra de la semilla de Isaac, que va a cosechar una gran nación en el futuro, como se sembraba el trigo y la cebada, que producía una gran cosecha más adelante en el año. Ahora, el primer festival después de la siembra de la semilla, según vimos anoche, era el Festival de las Luces o la dedicación. Hubo una dedicación después que nació Isaac, hubo una dedicación de un altar, ¿sí o no? Noten lo que dice Génesis 22. Génesis 22, y vamos a leer, ojalá pudiéramos leer todo el capítulo, porque es tremendo, sobre el asunto del plan de salvación, cómo el hombre es salvo, pero vamos a leer el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de ¿qué? Recuerden eso, de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿A dónde? ¿Sobre uno de los qué? Montes que yo te diré. ¿A la tierra de dónde? De Moria. Eso es un detalle importante. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Noten el versículo 9. Aquí viene la dedicación del altar, la dedicación de la simiente que ha sido sembrada cuando Isaac nació. Dice aquí en el versículo 9: y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un ¿qué? Un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Así que la simiente que fue sembrada, ahora el altar es construido y es colocado Isaac sobre el altar. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante eso? Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 3. ¿Saben ustedes que ese mismo lugar donde se construyó ese altar es donde se construyó más adelante el altar del sacrificio en el templo de Salomón? Interesante. El altar que fue dedicado, el lugar que fue santificado por Dios,
Cuando Isaac fue llevado para ser sacrificado en ese preciso sitio, más adelante se construyó el altar del sacrificio del templo de Salomón. El lugar había sido dedicado. Y saben ustedes algo muy interesante. El pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y logró conquistar toda la tierra de Canaán menos un lugar por siglos, y era el monte de Moria. Y los lugares donde se hacían los más atroces sacrificios y celebraciones paganas, donde se sacrificaban inclusive a los hijos, a los falsos dioses, era en el monte Moria. Y Satanás se aferró de ese monte con toda la fuerza que tenía y no quería soltar el monte, porque él sabía que ese monte había sido dedicado. Él había visto el sacrificio de Isaac y sabía lo que representaba. Sabía que representaba donde se iba a construir el altar del sacrificio más adelante en el santuario. Era un lugar que había sido dedicado por Dios. ¿Están viendo el paralelo que estamos hablando? Noten ahora lo que dice en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 3 y el versículo 1. Cuando se construyó el templo, ¿a dónde se construyó? Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte. ¿Cómo? En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde se construyó el templo de Salomón? Se construyó en el mismo lugar que había sido dedicado en el tiempo cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo sobre ese preciso monte. Así que la siembra de la semilla de Israel fue cuando Dios llamó a Abraham y tuvo a su semilla Isaac. El festival de la dedicación es cuando Abraham lleva a su hijo y dedica el lugar preciso donde va a estar el altar del sacrificio más adelante en el año de agricultura judío. Ahora, hay otro detalle interesante, y es que Dios había dado una profecía de tiempo. Y ustedes necesitan recordar todos estos detalles porque vamos a volver a ellos cuando hablemos del éxodo de Cristo y del éxodo de la iglesia cristiana, que sigue el mismo orden del santuario otra vez. Dios había dado una profecía, y es que después, escuchen bien, después de que se sembrara la simiente y después que se dedicara el lugar a donde iba a estar el altar del sacrificio cuando se construyera el templo, iba a venir un tiempo de apostasía y de esclavitud para el pueblo de Dios. Un tiempo de oscuridad. ¿Cuál era la siguiente estación? Después de el otoño se sembraba la semilla, la dedicación era el invierno. ¿Cuál era el tiempo cuando era oscuro y frío e infértil? En el invierno. O sea que después de la siembra de la semilla de una gran nación en Isaac, después de la dedicación del lugar donde se construiría el altar del templo de Salomón, el pueblo cayó en un periodo de vil y terrible servidumbre, donde apostataron de la fe, se les olvidó el sábado, empezaron a comer carnes prohibidas por Dios, empezaron a adorar los ídolos que adoraban los egipcios, empezaron a practicar idolatría e inmoralidad y olvidaron en gran medida la verdad de Dios. Vamos a Éxodo, el capítulo 2. El invierno de Israel. Esclavos, siervos en Egipto, oscuridad, frío, infertilidad. Éxodo, el capítulo 2. Después de la dedicación del altar y la siembra de la simiente, la semilla queda por un tiempo, ¿qué cosa? Latente y callada por causa del frío. Lo mismo pasó con Israel en Egipto. Noten lo que dice Éxodo, el capítulo 2, y vamos a empezar leyendo los últimos versículos del capítulo 2, versículo 23.
Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué? Suspiraron a causa de la ¿qué? De la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su ¿qué? De su servidumbre. Viene un periodo de ¿qué para el pueblo de Israel? Viene un periodo de terrible servidumbre, un invierno oscuro, frío, infértil, donde no hay luz, donde se ha perdido la verdad. Y dice en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, como les mencioné, Dios había dado una profecía de que este tiempo de invierno iba a existir. Noten lo que dice en Éxodo el capítulo 12, una profecía de tiempo, no olviden eso, una profecía del tiempo exacto que iba a durar el invierno de Israel, después de sembrar la simiente y de dedicar el altar. Éxodo el capítulo 12 y el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto tiempo? 400 años. Ahora vayamos a Génesis 15:13. ¿Por qué habitaron ese tiempo allí? Porque Dios había dado una profecía de tiempo, diciendo cuánto iba a durar su invierno. No olviden eso. Dice en el versículo 13 de Génesis 15, entonces dijo a Abraham. Ahora, ¿cuándo fue? ¿A quién le dio la profecía? A Abraham, el inaugurador de la historia de Israel. Dice, ten por cierto que tú ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ten por cierto que tú ¿qué? Simiente. O sea que la semilla iba a permanecer ¿en qué? En servidumbre y sujeción, en oscuridad, infertilidad y frío. Dice, y será peregrina en tierra no suya. Y Génesis 15:13, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos, ¿cuánto tiempo? 400 años. Ahora, ¿cuándo fue rota la servidumbre? ¿Saben ustedes que el santuario tenía en realidad 4 lugares claves? Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos hablado de eso, pero hay un lugar que no hemos mencionado, que era parte del campamento, que era parte del tabernáculo y era el campamento. Porque el campamento se llamaba el campamento del santuario. Ahora yo quiero preguntarles esto. ¿Cuánta esperanza de salvación tenía la gente en el campamento sin el santuario? Ninguna. O sea que en el campamento estaban ¿en qué? En sujeción y en servidumbre, ¿no es verdad? Y al menos que vinieran al santuario, estaban ¿qué? Perdidos. Y esta es la etapa que estamos mencionando aquí. La simiente, el cordero se escogía ¿dónde? En el campamento. Se dedicaba y apartaba en el campamento y luego se llevaba para sacrificarlo en el altar. Al igual que en los días de Abraham se dedicó el lugar donde iba a hacerse el sacrificio, el altar del sacrificio, y más adelante el cordero fue colocado sobre ese altar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, ¿quién era el que controlaba y dominaba a Israel? ¿Cómo era que se llamaba el líder de Egipto que dominaba a Israel? Faraón. ¿Cómo se le llama a Faraón en la Biblia? Ezequiel 29:3. Ezequiel 29 y el versículo 3 dice lo siguiente: así habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran ¿qué? El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice. ¿Cómo se le llama a Faraón? El gran dragón. O sea que Israel estaba esclavo ¿a quién? Al gran dragón. Estaban en servidumbre al gran dragón. Y a Satanás se le llama el príncipe de las ¿qué? ¿Y qué característica tenía el invierno? Tinieblas.
¿Están viendo el paralelo? El gran dragón, el príncipe de las tinieblas, el pueblo perdió la verdad, quedó esclavo en Egipto, un invierno de servidumbre. Pero Dios había dado una profecía de tiempo exacto. Y había dicho que después de ¿cuánto tiempo? Después de 400 años, precisamente hasta el día exacto, el pueblo de Dios iba a ser libertado del gran dragón. Ahora surge la pregunta, ¿cómo fueron ellos libertados del gran dragón? Antes de responder a esa pregunta, quisiera que volviéramos a Éxodo el capítulo 12. Éxodo el capítulo 12 y el versículo 40 que leímos hace unos momentos. ¿Dónde se dio la profecía de que iban a permanecer ese tiempo en Egipto? En Génesis, en el tiempo de Abraham. Pero noten lo que dice en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y noten lo que dice el versículo 41. Y pasados 430 años, en el mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Ahora alguno dirá, ahí hay una confusión. Porque en Génesis dice 400 años y aquí dice 430 años, hasta el mismo día se cumplió la profecía. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas que también fueron 430 años. ¿Cómo resolvemos ese problema? Es muy sencillo. Los 400 años cubren el tiempo desde que el altar fue dedicado cuando nació Isaac. Los 430 años incluyen el tiempo antes de eso, cuando Abraham fue llamado por Dios. O sea que los 430 años son desde el tiempo cuando Abraham fue llamado. Los 400 años son desde el tiempo cuando Isaac fue llevado al monte Moria y el lugar fue dedicado para el altar que se iba a construir allá. Pero el punto clave aquí es que dice que salieron todos, ¿cuándo? En el mismo día, cuando se cumplió la profecía, ellos salieron de Egipto. ¿Y qué fue lo que marcó su salida de Egipto? Después del invierno que venía. Después del invierno que venía, la primavera. ¿Y cuál era el primer festival de la primavera? La Pascua. ¿Qué fue lo que marcó el fin de la servidumbre y de la oscuridad y de la esclavitud al dragón en Egipto? ¿El sacrificio de qué? Del Cordero. ¿No es verdad? Vamos a leerlo en Éxodo el capítulo 12, versículo 5. Dice, versículo 5, Éxodo 12 y el versículo 5, el Cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. ¿Qué día? 14. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? 14 de Nisán. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, no está hablando de que hay 2 tardes. Entre las 2 tardes significa entre las 3 de la tarde y el momento cuando se oculta el sol, dentro de ese período. Y dice en el versículo 7, y tomarán de la ¿qué? De la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y qué más? ¿Cuál es el siguiente festival después de la Pascua? Pan sin levadura. El pan sin levadura no solamente representa a Cristo. La Pascua no solamente representa a Cristo, sino que representa el momento cuando Israel es libertado de Egipto. El pan sin levadura representa la liberación de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Dice, ninguna cosa, versículo 9, comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Y luego dice en el versículo 12 que debían quemarlo en el fuego. ¿Ven cómo estamos siguiendo el año de agricultura? En el otoño se siembra la semilla. ¿Cuándo se sembró la semilla de la nación de Israel? Cuando se llamó Abraham y tuvo a ¿quién? A Isaac la simiente. Y luego después de eso se dedicó ¿qué? El altar. ¿Y qué festival es ese? El festival de dedicación. Y luego después de eso viene ¿qué estación del año?
el invierno de oscuridad y servidumbre, cuando se pierde la verdad. Pero la servidumbre al dragón es interrumpida ¿por qué? Es interrumpida por la primavera. Surge la luz de las tinieblas, surge la vida de la muerte en el festival de la Pascua, que era una fiesta primaveral. ¿Y qué hizo Israel? Sacrificó un cordero. Ahora vayamos un paso más allá. ¿Cuál era el siguiente mueble en el santuario? El lavacro. El lavacro. ¿Cuál es el lavacro de Israel? ¿El lavacro era cuántos días después del altar? ¿Festival de primicias era cuántos días después del altar? ¿O después de la Pascua? ¿Cuántos? 3 días. El Pentecostés es 50. 3 días. Ahora, ¿qué es el lavacro de Israel? ¿Qué representaba el lavacro según hemos estudiado? El bautismo. Después que Israel sacrificó el cordero y el dragón murió su primogénito, ¿a dónde fue Israel? 1 de Corintios 10. 1 de Corintios el capítulo 10. Mis apreciados amigos y hermanos, la Biblia es matemática. Tendría que tomar un supergenio para que se sentara a inventar todas estas cosas en su orden perfecto. Es imposible que un hombre lo hiciera tan coordinado, tan perfectamente. 1 Corintios 10 y el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron ¿cómo? Bautizados en la nube y en la mar. ¿Cuál es el próximo paso en la historia de Israel? ¿Su qué? Su bautismo. ¿Y qué festival conmemoraba el bautismo? Las primicias. Porque en el bautismo morimos y ¿qué? Y resucitamos. Por eso se llama el lavacro de la regeneración. En Tito 3:5 se le llama al lavacro el lavacro de la regeneración. ¿Qué significa regenerar? ¿Qué significa generar? Hablamos de generador. ¿Qué es un generador? Algo que da energía para producir ¿qué? Luz. Ahora, se apaga la luz y ¿qué es lo que hay que hacer? Regenerar. Se muere la luz, hay que regenerar. O sea que regeneración significa que algo ha muerto y va ¿a qué? A resucitar. El lavacro representa la resurrección. Y en el bautismo morimos al pecado y resucitamos a una vida completamente nueva. E Israel fue llevado ¿a dónde? Al bautismo en el Mar Rojo. Y por si acaso alguno dice, bueno, ¿sí será que el lavacro representa el bautismo? Vamos a anotar un texto muy interesante que encontramos en Primera de Reyes 7 y el versículo 24. Primera de Reyes 7 y el versículo 24. Yo espero que tengan paciencia con el tiempo. Estas son cosas que uno no puede cubrir en media hora ni en 35 minutos. Porque es demasiado profundo y demasiado involucrado. El santuario es algo infinito, algo que no tiene límites, algo que estira la mente humana. Yo todavía, cada día, cuando leo, aprendo algo nuevo. Hoy estudié para este tema y aprendí un montón de cosas nuevas. Cada vez que estudio el tema, aprendo algo nuevo. Porque la Biblia es inagotable. El santuario es inagotable. Primera de Reyes 7 y el versículo 24. Aquí está hablando ¿de qué? En Primera de Reyes 7 y el versículo 24. Está hablando del lavacro que se construyó en el templo de Salomón. ¿Ok? ¿Cómo se le llamaba al lavacro en el templo de Salomón? Primera de Reyes 7:24 dice,
y cercaban aquel mar por debajo de su labio, en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes. ¿Cómo se le llamaba el lavacro en el templo de Salomón? Se le llamaba el ¿qué? El mar. ¿Qué representaba? ¿Cuál mar? El Mar Rojo. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? El pueblo de Dios fue ¿qué? Bautizado. ¿En dónde? En el mar, según acabamos de leer. Y esas son las primicias. Cuando Israel sale al otro lado del mar, ¿qué ha pasado con el dragón y con los viejos enemigos? Han sido sepultados en las aguas. E Israel nace una nueva nación, una nueva creación. Los viejos enemigos, el dragón ha sido sepultado. Y el pueblo de Israel resucita en el otro del lado del mar. Un pueblo renovado, libre. Libre por 2 cosas. Por la muerte del Cordero. ¿Y por qué? Por el lavamiento del bautismo en el lavacro. Y ellos ahora llegan a ser la gavilla mecida de Dios. Llegan a ser el pueblo especial y escogido de Dios. Pero todavía no se han cosechado como nación. La semilla ha sido sembrada cuando la sangre del Cordero es derramada. La semilla ha sido sembrada antes, pero la semilla germina cuando se sacrifica el Cordero. La cosecha inicial se ve cuando salen al otro lado del mar y está la gavilla del pueblo de Dios, un pueblo libre, un pueblo renovado, los primeros frutos de Jehová. Pero la gran cosecha de Israel como nación es cuando 50 días más tarde, exactamente, cuando ellos llegan a donde, al pie del monte Sinaí, y celebran ¿cuál festival? El Pentecostés. Ahora, hemos visto hasta ahora el campamento. Eran esclavos en el campamento, ¿no es verdad? Eran esclavos en el campamento. Pero ¿qué pasó? La semilla fue sembrada. Isaac. De él iba a parecer una tremenda nación, ¿no es verdad? Una tremenda cosecha. El altar fue dedicado en el invierno. Se perdió la verdad. Hubo apostasía. Hubo servidumbre. La oscuridad del invierno. El invierno es interrumpido ¿por qué? Por la luz que empieza a amanecer. Y esa luz culmina en el sacrificio ¿de qué? Del Cordero. Y el derramamiento de la sangre del Cordero. Ahí la semilla muere y ¿qué? Y germina. Y luego Israel del altar del sacrificio pasan por el lavacro, por el mar y son bautizados. ¿Cuál es el próximo lugar en el santuario? ¿Qué es el próximo lugar en el santuario? El lugar santo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué había en el lugar santo? El candelabro. Vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Y vamos a encontrar algo muy interesante en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sucedió algo muy interesante. Dice en Éxodo, está un poco difícil manejar las páginas aquí porque el viento molesta, pero está en Éxodo el capítulo 13 y el versículo 21. ¿Cuál es el propósito del candelero? ¿Qué hacía el candelero en el santuario? ¿Daba qué? Luz. Inmediatamente después del bautismo de Israel, o en relación con el bautismo de Israel, ¿qué tenemos nosotros? Versículo 21 de Éxodo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¿Qué es lo que tenía el candelabro? Fuego. ¿Y cuál es el propósito del fuego? Dice, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, ¿para qué? Para alumbrarles. ¿Tenía Israel un candelabro que los guió después de su bautismo? Claro que sí. ¿Qué representa eso? El candelero. ¿Qué otro mueble había en el lugar santo? La mesa de los panes. Vamos a Éxodo 16. Fíjense qué interesante todo este asunto matemático. Dios está describiendo en el santuario la historia de Israel. Eso es lo que está haciendo, describiendo la historia de su pueblo. O sea, da una foto, da un edificio y dice, en este edificio tú vas a leer la historia de mi pueblo, de comienzo a fin, de Israel, de la iglesia, de Cristo, de nosotros, de los festivales, de la agricultura. Todo es intercalado e interrelacionado. Noten lo que dice en Éxodo el capítulo 16. ¿Qué dice Éxodo 16? ¿De qué habla Éxodo 16? Del maná que cayó del cielo. ¿Y qué era maná? ¿Cómo lo llama la Biblia? Pan de ángeles. Ahí está la mesa de los panes, ¿no es verdad? El pueblo era alumbrado por la luz del candelero, de la columna, era alimentado con el pan que se encontraba en la mesa de los panes de la presencia de Dios, de la proposición. Ahora, ¿qué representa el pan? Juan, el capítulo... ¿Ustedes conocen ese episodio en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6? ¿Qué dice San Juan 6, el versículo 51? Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué es Jesús según esto? El pan que ¿qué? Que descendió del cielo. ¿Cuál era el pan que descendió del cielo en el Antiguo Testamento? El maná. Y aquí dice que Cristo es ese ¿qué? Ese pan que fue dado al pueblo de Israel. ¿Y qué representaba el pan que estaba en la mesa? A Cristo. ¿Y qué representaba el vino en la mesa? La sangre de Cristo. Vean qué interesante, increíble. Ahora, ¿qué otro mueble estaba allí? El altar de incienso. ¿Y qué se hacía en el altar de incienso? Cuando el pueblo pecaba, elevaba sus oraciones ¿a quién? A Dios. Representaba la intercesión de ¿quién? La intercesión de Cristo. Ahora, noten lo que dice en Éxodo. Nuevamente vamos al libro de Éxodo. Ustedes recuerdan el episodio. Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 31. Cuando el pueblo pecó contra Jehová, ¿qué es lo que dice en 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno pecare, ¿qué? Abogado tenemos. ¿Y a dónde aboga Cristo por su pueblo? En el altar del incienso, exactamente. Ahora, ¿quién en el Antiguo Testamento simbolizó la intercesión de Cristo Jesús en el altar por su pueblo? Dice aquí en Éxodo 32 y el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Hoy nosotros no tenemos ese problema de hacernos dioses de oro, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Moisés en el versículo 32? Que perdones ahora su pecado. ¿Qué está haciendo Moisés? Está intercediendo por el pueblo en el altar. Y si no
¿qué dice Moisés? Y si no los perdonas a ellos, ráeme, es decir, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y saben ustedes que la sierva de Dios dice que Cristo, ante la presencia del Padre en el altar de incienso, dice, y esto está en Primeros Escritos, página 37, Cristo dice al Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Cuando se repite una cosa 3 veces es porque es muy importante. Jesús aboga por los pecadores. Y Jesús dice, Padre, si yo no puedo traerme a los míos acá, si tú no les puedes perdonar por virtud de mi sangre, róeme ahora de tu libro. Así se identifica Cristo Jesús con su pueblo. Gloria al Señor. Qué maravilloso Salvador tenemos. Él le dice a su Padre, si yo no puedo traerme aquí a los míos, que yo amo tanto, sácame a mí también. Qué tremendo espíritu. Fue el espíritu también del apóstol San Pablo, que dijo, yo estaría dispuesto, y voy a usar esta palabra con reverencia, yo estaría dispuesto de ser maldito si se pudiera salvar mi pueblo Israel. Lo hizo en Romanos 9. Es el mismo espíritu de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Te recuerdan? Ay, Señor, si hay 50 justos, si hay 20 justos, si hay 10 justos, Señor, sí, si hay 5 justos, Señor, no salvarás las ciudades. El mismo espíritu. Ese es el altar de ¿qué? De intercesión. Ahora hemos llegado ¿hasta dónde? Hasta el lugar santo. ¿Qué es lo que falta? El lugar santísimo. Vamos a Éxodo 19. Después que el pueblo sacrificó el cordero, la Pascua, después que el pueblo resucitó de las aguas en el lavacro, después que el pueblo fue dirigido por la luz al monte Sinaí y alimentado por el pan para fortalecerlos físicamente en su camino allá, en el contexto de Moisés intercediendo ante el altar por su pueblo, ahora Dios va a hacer algo tremendo en Éxodo el capítulo 19. Note lo que dice en Éxodo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Cuándo formó Dios el pacto con Israel? ¿Cuando llamó a Isaac? ¿Cuando lo sacó de Egipto? ¿O en el monte de Sinaí? ¿Cuándo llegaron a ellos a ser el pueblo especial y escogido de Dios? ¿Cuándo se hizo la gran cosecha de la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios? ¿Cuándo se formó el pacto? ¿No es en el momento del pacto cuando el pueblo llega a ser de Dios y Dios llega a ser del pueblo? ¿No es en el matrimonio cuando el marido y la mujer llegan a pertenecerse uno a otro? ¿En el momento del pacto del matrimonio o el convenio del matrimonio? Ahora, si ustedes miran en Patriarcas y Profetas, página 310, la hermana White dice que fue en el monte Sinaí que el pueblo de Israel fue incorporado oficialmente como el pueblo escogido de Dios. Fue cegado como una gran nación cuando fue sembrada esa nación. Esa nación fue sembrada en los días de Abraham. Cosechó en el Sinaí. Noten la evidencia de esto como se encuentra en Éxodo 19 y el versículo 5 y 6. Esto es en el Sinaí, antes de que se dé la ley, dicho sea de paso. Dice en el versículo 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué dice Dios? Si ustedes obedecen mi voz, si ustedes guardan mi pacto, ¿y cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea que Dios, ¿cuándo escoge Dios a un pueblo? ¿Cuándo tiene una cosecha de un pueblo?
en el Sinaí, dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego dice que Moisés va y habla con los ancianos de Israel. Y noten la respuesta del pueblo en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Cuándo cosechó Dios una gran nación? En el monte Sinaí. Ahora, ¿qué apartamento falta? El lugar santísimo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que era el plan de Dios esperar 40 años para introducir a Israel a la tierra de Canaán? ¿Ustedes creen eso? No era el plan de Dios. El plan de Dios era llevar que Israel fuera santificado en el monte Sinaí. Y llevarlos inmediatamente, o sea, que la vida de ellos se pusiera en armonía con la santa ley de Dios en el Sinaí. Y fueran llevados directamente a la tierra de Canaán. ¿Saben ustedes que en el año de agricultura judío no era el plan de Dios que hubiera un verano, ni que hubiera un invierno? Era el plan de Dios de que el pueblo de Israel sembrara y estarían cosechando tan rápido que la siembra alcanzaría la cosecha. No iba a haber un verano de sequía, no estaba en el plan de Dios. El plan era que del lugar santo se condujera inmediatamente a la experiencia del lugar santísimo. Yo les pregunto, ¿hubo un hombre en el monte Sinaí que experimentó la experiencia del lugar santísimo? ¿Sí o no? ¿Quién fue? Cuando Moisés descendió del monte, ¿qué característica tenía? Dice la Biblia en Éxodo 34 que el rostro de Moisés, ¿qué? Brillaba con la gloria de ¿quién? Lean 2 Corintios 3, brillaba con la gloria de Cristo. ¿Qué reveló Dios en el monte Sinaí? Su ley. ¿Quién escribió la ley? ¿Cuál de los tres? ¿Es que hay tres dioses? No, hay un Dios compuesto de tres personas. ¿Cuál de los tres escribió los 10 mandamientos? ¿Cuántos dicen que el Padre? Vaya, muy bueno. ¿Cuántos dicen que el Hijo? ¿Cuántos dicen que el Espíritu Santo? Bueno, no fueron los tres. Fue el Espíritu Santo. ¿Qué? Nunca hemos oído eso antes. Vamos a verlo. ¿Quién escribe la ley en nuestros corazones, según la Biblia? El Espíritu Santo. Jeremías 31 al 34 dice que el Espíritu Santo escribe la ley en nuestras entrañas, en nuestros corazones. ¿Escribió el Espíritu Santo la ley de Dios en el corazón de Moisés? ¿Qué había encima del arca del pacto donde se encontraba la ley? ¿Qué se manifestaba? La gloria de Jehová, ¿no es cierto? Y cuando Moisés desciende del monte, ¿qué tiene en su rostro? La gloria de Jehová. Ahora, si la ley estaba dentro del arca del pacto y el resultado era que la gloria de Jehová estaba sobre el arca, si Moisés tiene la gloria en su rostro, la ley debe estar escrita ¿dónde? En el arca de su corazón. ¿Era ese el plan de Dios para todo el pueblo? ¿O es que ustedes creen que Dios es exclusivista y dijo Moisés tú solo, los demás que se frieguen? ¿Ustedes creen eso? Dios quería eso para todo el pueblo, pero el problema es que el pueblo nada más vio la ley en tablas de ¿qué? En tablas de piedra, como muchos adventistas, dicho sea de paso. Ahora volvamos al asunto del Espíritu Santo, porque yo sé que ustedes están intrigados con esa. Vamos a Éxodo 31. Éxodo el capítulo 31. Éxodo el capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 18. 31 y el versículo 18. Dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Es lo único en la Biblia que fue escrito con el dedo de Dios. Lo único. ¿Creen ustedes que los 10 mandamientos son especiales si es lo único que Dios escribió con su propio dedo? ¿Qué hombre se atreverá a meter su dedo en las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios? Sin embargo, hay un poder en el mundo hoy que pretende haber cambiado uno de los mandamientos de Jehová. El hombre ha metido su dedo en la ley que fue escrita con el dedo de Dios. Ahora, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a buscar Mateo 12. Mateo 12, 2 textos. Necesitan 2 dedos para esto. Mateo el capítulo 12 y el versículo 28. Mateo 12 y el versículo 28. Y escuchen cuidadosamente. ¿Por qué fueron escritos los 10 mandamientos? Con el dedo de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí en Mateo 12, 28? Dice, Jesús está hablando, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué medio echaba Cristo los demonios? Por el Espíritu de Dios. Ahora vamos a Lucas 11, 20. Lucas 11 y el versículo 20. Es el mismo versículo, pero se expresa en diferentes palabras. Lucas 11 y el versículo 20. En Mateo dice que Jesús echaba los demonios por el ¿qué? El dedo de Dios. Pero ¿qué dice Lucas 11, 20? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios es el dedo de Dios. La ley, por eso dice que la ley fue escrita en letras de ¿qué? De fuego. ¿Y qué representa el fuego en la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora, debo decirles algo. No era el plan de Dios, como les digo nuevamente, de que el día de expiación se celebrara bien en el otoño con un verano de por medio. Vamos a leer un pasaje muy interesante que encontramos con respecto a este punto. Levítico 26. Levítico el capítulo 26. 2 al 12. No era el plan de Dios de que hubiera un verano. Esa idea de festivales primaverales y festivales otoñales venía porque Dios sabía que el pueblo iba a apostatar e iba a tener que tener un verano seco. Pero no era el plan original de Dios de que sucediera eso, de que ellos vagaran en el desierto 40 años. Era el plan de Dios en el Sinaí, que se celebrara lo del lugar santo, el pueblo fuera santificado, escribir la ley en los corazones y entrar en Canaán. O sea, el día de expiación debía realizarse en el mismo monte Sinaí. Y ustedes dirán, ¿cómo, pastor? Un momentico. Vamos a leer Levítico 26 y luego vamos a Éxodo 19 otra vez. Levítico el capítulo 26 y el versículo 2. 26, 2. No haréis para vos... Vamos al versículo 2. Guardad mis sábados y tener en reverencia mi ¿qué? Mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. ¿Qué es la condición que pone Dios? Que es necesario que ellos hagan ¿qué? Guarden los mandamientos. Noten lo que dice el versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Y ahora noten el versículo 5. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Que la tierra produciría tan continuamente que la cosecha y la siembra serían al mismo tiempo. O sea, sería un ciclo constante de siembra y cosecha, sin verano. Era el plan de Dios de que al experimentar, al ser guiados por la luz, al participar del pan, la intercesión de Moisés, al crecer en el lugar santo, porque ellos murieron en el altar, nacieron en el lavacro, crecieron en el lugar santo y debían alcanzar la perfección en el lugar santísimo para entrar en Canaán. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Dios quería que se realizara
el día de expiación, la separación de buenos y de malos en el día de expiación y el festival de tabernáculos allí mismo. Noten lo que dice en Éxodo 19 nuevamente. Éxodo, el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y ¿qué? Santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué? ¿Qué hacía el pueblo al acercarse el día de expiación? Ustedes pueden leerlo en Levítico 23. Debían lavar sus vestidos. Debían congregarse alrededor de ¿qué? Del santuario, y debían afligir sus almas. Antes de que Dios dé su ley, ¿qué dice Él? Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte. ¿Qué orden le había dado Dios al pueblo de Israel con respecto al santuario en el día de expiación y en las demás celebraciones? ¿Ellos podían entrar al santuario? No. ¿Podían entrar a donde estaba la ley? No. Aquí Dios dice: en el monte yo voy a dar mi ley, nadie se acerque, nadie toque. Cualquiera que tocar el monte, de seguro que morirá. El que no aflige su alma en el día de expiación, ¿qué pasaba con él? Moría, era cortado de medio del pueblo. Tenemos la preparación aquí. Versículo 13: no le tocará mano, mas será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá, en habiendo sonado largamente la ¿qué? La bocina. ¿Qué es una bocina? Una trompeta. ¿Qué era el festival que anunciaba el día de expiación cuando se traía a la luz la ley? Las trompetas. Aquí tenemos preparación, trompetas. Sigamos. Versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. ¿Dónde somos santificados en el tabernáculo? ¿Dónde es la santificación? En el lugar santo. ¿Dónde es la justificación? En el atrio. En el atrio somos perdonados en el altar y regenerados en el lavacro. En el lugar santo crecemos comiendo el pan, que es estudiando la palabra, orando en el altar y dando nuestra luz al mundo en el candelero. Así que aquí dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. ¿Y qué hicieron? Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron ¿qué? ¿Qué vinieron? Truenos. Recuerden esto, no olviden estos detalles, porque son muy importantes. Dios quería que el día de expiación fuera en el monte Sinaí. Vamos a ir a un texto en un momento. Dice que vinieron truenos y ¿qué? Y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de ¿qué? De bocina o de trompeta muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba ¿dónde? En el real, es decir, en el campamento. Versículo 18: y todo el monte de Sinaí ¿qué? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él ¿en qué? En fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. ¿Qué fue lo que pasó cuando se dio la ley? Primero se oyó el sonido de ¿qué? Trompetas. El pueblo se preparó primero. Se oyó el sonido de trompetas. Luego Dios descendió sobre el monte. Y cuando descendió sobre el monte, ¿descendió en qué? En fuego. Y no solo descendió en fuego, sino que dice que hubo truenos. ¿Y hubo qué más? Relámpagos y un gran ¿qué? Terremoto. Esta es la experiencia del lugar santísimo. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Apocalipsis 11:19.
Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Tremenda verdad que encontramos aquí, hermanos. Apocalipsis 11 y el versículo 19. ¿Qué pasa cuando se ve el arca del pacto donde está la ley de Dios? Dice en Apocalipsis 11 y el versículo 19 lo siguiente. Escuchen. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista. ¿Qué fue vista en el cielo cuando se abrió? ¿El qué? El arca. ¿Y qué estaba en el arca? La ley. ¿Y qué hubo cuando se reveló la ley? Dice, y fueron hechos relámpagos y voces. ¿Se escuchó la voz de Dios en el Sinaí hablando al pueblo? ¿Entendieron lo que estaban oyendo? ¡No! Dice, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Cuándo quería Dios que se realizara el día de expiación en el lugar santísimo? En el monte Sinaí. Y era el plan llevarlos directamente a Canaán para celebrar el festival de tabernáculos. Ese era el plan de Dios. Vamos a encontrar en el éxodo de Israel, del Israel moderno, de la iglesia adventista, que no es el plan de Dios de que nosotros estemos aquí esta noche teniendo estas conferencias. No, cero. No tienen nada que ofrecernos. Israel, en el monte Sinaí, Dios quería que pasaran rápidamente por la experiencia del lugar santo y prepararse para encontrarse con su Dios. Hubo uno que experimentó eso, que fue Moisés, porque el Espíritu que grabó la ley en tablas de piedra, la grabó ¿dónde? En su corazón. Y eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿No es maravilloso este asunto? ¡Qué tremendo! El plan de salvación, la historia de Israel, como se revela en el santuario. Ahora vamos rápidamente a Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. La séptima plaga. ¿Cuándo es la séptima plaga? Cuando termina ¿el qué? El mundo. ¿Por qué cae la séptima plaga sobre los impíos? ¿Por qué son castigados los impíos? Ustedes recuerdan que en Apocalipsis 11:19 dice que hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto cuando se vio el arca en el cielo donde estaba la ley, ¿verdad? Ahora, en la séptima plaga se explica por qué razón los impíos son destruidos. Note lo que dice en Apocalipsis 16 y el versículo 19 hasta el 21. Dice, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres ¿un qué? Un grande granizo. ¿Hubo granizo cuando se abrió el templo y se vio el arca del pacto en Apocalipsis 11? ¿Hubo granizo? Y no crean que ustedes que ese granizo es de agua. Ese granizo no es hielo. Ese granizo son piedras de fuego. Lean Ezequiel 38 y 39 y encontrarán que las piedras de granizo son piedras de fuego. ¿Qué cayó sobre el monte Sinaí? Fuego. Y noten el versículo 18. Cuando sale la voz del templo, del trono. ¿Y cuál era el trono de Dios en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué hay cuando sale la voz de Dios? Versículo 18. Entonces fueron hechos ¿qué? Relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás. ¿Qué es lo que Dios revela cuando viene por segunda vez en el cielo? La ley. Porque eso es lo que pasó en Éxodo, cuando reveló su ley. Yo quiero decirle a las visitas que están en esta noche aquí que nosotros estamos hablando de cosas bien serias. Esto no es un asunto meramente intelectual y académico. La Sagrada Escritura dice claramente que solo aquellos que guardan los mandamientos por amor a Jehová se van a salvar.
Qué terrible será cuando se abra el cielo y se vea el trono, el arca del pacto, y los hombres y las mujeres vean las tablas de la ley, y en medio de las tablas el mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. Pero es demasiado tarde, porque escogimos la tradición en vez de escoger lo que dice la palabra de Dios. Pero mi familia se me va a oponer, mis amigos me van a abandonar. Es preferible tener a Dios de amigo que tener a los hombres de amigos. La Biblia dice: es menester obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Dios quiere escribir su ley en el corazón de los seres humanos. ¿Reveló Dios su Santo Espíritu en el monte Sinaí? Algunos dicen: la ley es la letra, y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y sabe lo que yo le digo a esa gente? ¿Sabe usted quién dio la ley? Fue el Espíritu. ¿El Espíritu mata? ¿Dónde dice que el Espíritu fue el que escribió la ley? Entonces le leo los versículos, se quedan con la boca abierta. ¿Se ve? La ley fue dada por el Espíritu Santo, la ley es espiritual. El sábado fue dado por el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Y la ley fue escrita en el corazón de Moisés en el Sinaí. Lo que Dios quería hacer con su qué. Y Dios recompensó a Moisés metiéndolo en Canaán. No la terrenal, sino la celestial. Ahora vamos rápidamente a concluir. Israel rechazó la ley de Dios en el Sinaí. La vio solo en tablas de piedra. Y por lo tanto la Biblia dice que ellos llegaron a pasar por un ¿qué? Ahora vino el verano, que había entre la primavera y el otoño, el verano. ¿Y cuál fue el verano de Israel? ¿Recuerdan cuál fue el verano de Israel? Llegaron a orillas de la tierra prometida. Habían ido al Sinaí. Y Dios ahora dice: entren, tomen la tierra y reposen en la fiesta de tabernáculos. ¿Ve? Habían tenido las trompetas, el día de expiación en el Sinaí, y Dios les dijo: tomen la tierra, entren y descansen de sus enemigos y de sus trajines, entren a la tierra y tómenla, fluye leche y miel. Pero como el pueblo había rechazado a Dios en el monte Sinaí, lo había aceptado solo de boca, había visto la ley como un código en tablas de piedra, pero no habían permitido que el Espíritu Santo escribiera la ley en su corazón para que pudieran servir a Dios por amor. Por esa razón, cuando llegaron a Cades Barnea y mandaron a los espías, y los espías regresaron, según Números 13, y trajeron el informe malo, los 10 espías, y solamente 2 trajeron un buen informe, el pueblo se rebeló contra Jehová. Y tuvieron que vagar ¿cuánto tiempo? 40 años de verano en el desierto, seco, infértil, de muerte, con serpientes, calor, arena, nada de vegetación. 40 años. Un día, un año por cada día que habían pasado los espías buscando la tierra prometida, mirando en la tierra prometida. ¿Qué venía después del festival del Pentecostés, cuando se hacía la cosecha grande? ¿Qué era lo que venía? Después de la primavera, cuando concluía la primavera en el festival de Pentecostés. Dicho sea de paso, en el Pentecostés, ¿qué cayó en el día del Pentecostés sobre los apóstoles? Estamos hablando ahora de la iglesia cristiana. ¿Cayó qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué más? Lenguas de fuego. Y Dios reveló a los discípulos su ley. Lo vamos a encontrar en Hechos, el capítulo 2. En el día del Pentecostés apostólico pasó lo mismo que en el monte Sinaí. Pero al igual que sucedió en el monte Sinaí, el pueblo no respondió. Los apóstoles por un tiempo andaron bien y vino una tremenda apostasía. ¿Y las edades qué? Oscuras. Me estoy adelantando un poquito a la historia de la iglesia.
Finalmente, dicho sea de paso, ¿cuántos hombres presentaron el mensaje positivo de que sí debían tomar la tierra por heredad? 2. ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. No olviden ese detalle, porque cuando hablemos de la historia de la iglesia cristiana, en el santuario vamos a volver a 2 hombres también, en la historia de la iglesia cristiana, que también dijeron, tomemos la tierra. Y el pueblo dijo, no podemos. Y por eso estamos vagando en el desierto hasta el día de hoy. Ahora, después de 40 años, vamos rápidamente al cumplimiento de esto. Después de 40 años, ¿qué sucedió? Y voy a mencionarlo nada más rápidamente porque el tiempo se nos ha ido. Cuando el pueblo llegó nuevamente a orillas de Canaán, a orillas de el Jordán, en las colinas de Moab, hubo una tremenda apostasía final. ¿Te recuerdan la experiencia? Cuando murieron 24,000 hombres. Cuando Dios hizo una separación entre buenos y malos antes de entrar a la tierra de Canaán. No sé si ustedes recuerdan ese episodio. Cuando Balaam trató de maldecir a Israel, ¿recuerdan? Y en vez de poder maldecir a Israel, ¿qué hacía? Los bendecía. Porque no había iniquidad, ¿dónde? En Israel. Y después de probar varias veces de maldecir a Israel desde afuera, Balaam dijo, bueno, yo he estado usando el método equivocado. En vez de atacarlo desde afuera, introduzcamos la apostasía desde adentro. Y logró que las mujeres de Moab se infiltraran al campamento y que los hombres tuvieran relaciones inmorales e idolátricas con las mujeres de Moab. Y como resultado Dios vino al tabernáculo. Ustedes pueden leerlo, ahí en Números el capítulo 25. Dios vino al tabernáculo a desempeñar un juicio, a separar a su pueblo. A buenos de malos. ¿Qué día es ese? Cuando se hacía la separación, ¿qué día es ese? El día de expiación. Y después de hacer la separación, ¿saben ustedes lo que hizo Dios? El capítulo 26 de Números dice que Dios mandó a censar al pueblo, a numerar al pueblo. ¿Qué pasa cuando cierra el día de expiación? Según el libro de Apocalipsis, todos los fieles de Dios están censados y ¿qué? Y sellados. ¿Y cuál es el número de los sellados? Cuando concluye el día de expiación, los 144,000. Números el capítulo 26. Y finalmente el pueblo de Dios entró en Canaán, se estableció en Canaán. El éxodo de Israel termina cuando se construye el templo de Salomón y se pone el arca finalmente en el templo de Salomón. Si ustedes leen el Salmo 104 al Salmo 107, claramente comienza con el llamado de Abraham y termina con el establecimiento del pueblo en la ciudad de Jerusalén en los días de Salomón. Ese es el éxodo. Por eso estamos tomando la historia del éxodo del santuario desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo cuando se establece el templo en Jerusalén. ¿Y qué pasa con el templo en Jerusalén? Se establece el arca en el lugar santísimo que tanto había vagado y se había movido. El éxodo no termina hasta que el arca, ¿qué? Llega a su reposo final y el pueblo llega a su ciudad y su reposo final. ¿Cuándo termina el éxodo en esta tierra? Cuando venga el Señor. ¿No es verdad? Así que el arca es colocada en el templo de Salomón. ¿Y saben ustedes en qué festival se dedicó el templo de Salomón? En el festival de tabernáculos. ¿Dónde dice eso? En Primera de Reyes. El capítulo 8, y no lo vamos a leer, el capítulo 8, el versículo 2, el versículo 6 y el versículo 13, nos dicen que el pueblo finalmente se fundó en Canaán. ¡Qué tremendo simbolismo tenemos en la historia de Israel! Se encuentra en el santuario, desde el campamento hasta el lugar santísimo, en su orden perfecto.
el programa que siguió el pueblo de Israel durante todo el periodo del Éxodo. Pero ¿saben algo? El santuario también ilustra nuestro propio éxodo personal. Y vamos a estudiar eso más adelante. Nuestro propio éxodo personal. Los pasos que tenemos que seguir absolutamente si nos queremos salvar. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús. No a un sacerdote, no a un santo, no a la tradición, sino a Cristo, el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos borra todos los pecados pasados. ¡Gloria al Señor! Yo he hecho muchas cosas que yo quiero enterrar, que yo quiero olvidar. Y yo sé que ante la vista de Dios han sido olvidadas porque he venido a Cristo y el Cordero ha quitado mis pecados. Pero no es suficiente decir, oh, yo acepto a Cristo, acepto que Él me perdone. El siguiente paso para poderse salvar es ser regenerado. No es suficiente ser bautizado con la muerte, hay que ser bautizado con la regeneración. De nada vale que Dios entierre mi pasado si me quedo muerto. Es necesario que yo resucite a una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso pasa en qué mueble del santuario? Pasa en el lavacro. ¿Y qué representa el lavacro? El bautismo por inmersión, sepultados debajo del agua, juntamente con Cristo, para enterrar los pecados. Y cuando salgo, recibo el don del Espíritu Santo y el poder para obedecer a Dios. Y luego entro al lugar santo. Y empiezo a comer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Y cuando yo como, ¿qué pasa? Crezco. Ya cuando nos ponemos viejos empezamos a crecer así. Pero debemos crecer al comer la palabra. Y si pecamos, ¿qué pasa? Si pecamos después del bautismo, ¿qué sucede? Nos perdimos para siempre. ¡No! Abogado tenemos, ¿dónde? En el altar. Elevamos las oraciones a Jesús. Y nos convertimos en canales de luz para alumbrar el mundo por medio del servicio y la testificación. Y luego en el proceso del crecimiento, ¿qué hace Dios? Escribe ¿qué? La ley en mi corazón, de tal manera que yo soy tan bondadoso y amoroso y cortés y cariñoso y temperante y pacífico como lo es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora yo quiero hablar un momentico con los que no son miembros de la iglesia adventista, los que no se han bautizado por inmersión, los que no han sido sepultados en las aguas. Ustedes han oído esta noche el proceso de la salvación, la importancia de tomar los pasos que Cristo Jesús ha indicado. Yo quiero preguntar en esta noche a aquellos que no han sido bautizados, ¿cuántos de ustedes quieren decirle al Señor Jesucristo, yo te acepto a ti como el Cordero de Dios para que quites los pecados de mi vida? ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor Jesucristo? De los que no han sido bautizados, que están presentes en esta noche. Ahora, ¿saben ustedes, queridos amigos, que no podemos aceptar a Cristo sin ser bautizados, sin bautizarnos? Porque Jesús dijo, el que creyere en mí, ¿y cuál es el siguiente paso? Y fuere bautizado, este será salvo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quieren decirle a Jesús, siendo que tú dices que yo necesito creer y ser bautizado para empezar la salvación y crecer en ti? Yo deseo en un futuro bautizarme y unirme definitivamente con Jesús. ¿Hay alguno aquí en esta noche? Por favor, colóquense de pie, aquellos que tienen este sentir en esta noche. Amante Padre Celestial, en esta noche tú has visto la respuesta de este precioso grupo de almas. Te doy gracias, Señor, porque tú, por medio de tu Santo Espíritu, has tocado sus corazones. Y ellos han escuchado y estado atentos a tu voz. Señor, hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. En mi corazón también hay un gozo grandísimo por estas almas que han tomado su decisión de sellar su pacto con Jesús. Te ruego, Señor, que este pacto se pueda sellar muy, muy pronto. Que no dejen pasar
mucho tiempo, pues sabemos que mucho tiempo significaría que el diablo puede trabajar doblemente para hacer caer estas almas en sus trampas y en sus manos. Bendice estas almas, fortalécelas y que pronto puedan ser depositados en las aguas del bautismo. Aquellas personas que todavía no han respondido a tu llamado, yo sé que hay varias en esta congregación esta noche. Te quiero pedir, Señor, que tú no les des reposo ni un minuto hasta que hayan respondido a tu voz, pues sabemos que es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Señor, toca sus corazones, tráelos a los pies de Jesús, y nosotros los que somos bautizados, fortalécenos y escribe tu ley en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso y hermoso nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Amén.